Hola Igots, perdona el retraso en remitirte este vídeo donde vamos a discutir sobre la transferencia de fuerzas en el sistema de cercha con costillas, donde la cercha se encuentra esviada respecto de estas costillas y pueda tener condiciones de apoyo adicionales, ¿no? En los pilares en este caso. Voy a hacer un ejemplo muy sencillo en el que espero que entiendas cómo está funcionando el asunto. Fíjate, simplemente voy a poner una viga, en este caso, por ejemplo, similar a la que tenemos de las costillas, ¿no? En esta viga voy a simplemente impedir, fíjate, el giro en X, ¿de acuerdo? El giro de torsión, donde libero los giros de flexión, e impido los tres desplazamientos, de forma que es una costilla, por decirlo de una manera, donde está apoyada, es decir, donde no puede moverse en esta dirección. En el extremo de esta barra, yo adicionalmente voy a darle a editar barra, voy a definir una articulación completa en todos los grados de libertad, ¿de acuerdo? Darle a aceptar y aceptar. El siguiente paso que voy a hacer, voy a definir esa viga esviada, de igual, en este caso puede ser del mismo tipo de elemento, voy a ponerlo todo rígido, ¿te parece? Y simplemente le doy esta viga, como ves, está esviada, ¿no? De forma que no está perpendicular respecto de este elemento. Voy a, si te parece, empotrar ese elemento completamente. Ya sé que eso es una celosía, pero bueno, vamos a hacerlo de esta manera para que se entienda en este caso claramente, ¿no? Ahora, bueno, lo que vamos a hacer es, por ejemplo, podríamos mover, copiar esto, colocarme, si te parece, un punto aquí, ¿ok? Vamos a darle en vertical, ¿ok? Y lo que voy a hacer es, tal y como está este elemento, vamos a cargarlo. Simplemente lo voy, como digo, a cargar, quito el peso y le introducimos una carga, por ejemplo, de 10 kN en global, en Z, ¿ok? Y lo introducimos ahí, ¿de acuerdo? Bueno, tal y como está este elemento, tengo flexión, etcétera, yo le voy a dar a calcular, ¿ok? Y fíjate que cuando le doy a los resultados de las barras, pues bueno, evidentemente en esta barra tengo empotramiento, momento negativo, en esta tengo positivo, tengo cortante, como ves, que luego se va en otro elemento, pero no tengo nada de torsor, no tengo nada de esfuerzo axil, ¿no? Yo ahora puedo continuar y puedo introducir, por ejemplo, un apoyo en ese nudo. Voy a introducir un apoyo en ese nudo que será definido a partir de los ejes igual, quizás igual que la barra, mucho mejor, igual que esta barra, ¿ok? De aceptar. Y lo único que voy a impedir en ese sistema será, por ejemplo, el giro en la rotación en X, por ejemplo, ¿no? Darle a aceptar y coloco el apoyo ahí. Fíjate cuando yo le doy a mostrar los sistemas de ejes en las barras, bueno, no deja de ser nada del otro mundo, le doy a calcular y los resultados vas a ver que van a ser similares, ¿no? Ahí tienes el momento, ¿de acuerdo? Y el cortante, como ves, o sea, nada de esfuerzo axil, ¿no? Yo ahora incluso si en este elemento impidiese el desplazamiento en la dirección Y, ¿de acuerdo? Voy a aceptar, de forma que no se puede mover en esta dirección, ¿eh? Fíjate que está orientado paralelo a esa barra, le doy a calcular y bueno, pues no pasa nada, ¿no? Se sigue comportando como estamos viendo hasta ahora, no hay esfuerzo axil, no hay, lo estoy mostrando, pero no hay reacciones en esta dirección, simplemente trabaja a momento, ¿de acuerdo? Como ves, momento positivo que se transmite en un momento negativo, como si de una ménsula se tratase, y bueno, pues el cortante, como ves, se transmite constante a lo largo del otro elemento. Esto es muy interesante. Voy a volver a eliminar, por ejemplo, este desplazamiento en I, porque lo siguiente que quiero hacer es introducirle un elemento celosía en diagonal, ¿de acuerdo? Que movilice la rigidez axial, ¿no? Por ejemplo, podemos tirar una nueva barra, ¿de acuerdo? Vamos a dar una barra que será, por ejemplo, tipo cercha para hacerlo rápidamente. Esta barra tipo cercha va a ir desde este punto a ese punto, ¿de acuerdo? Y vamos, por ejemplo, a empotrar esa zona, ¿no? El modelo es el mismo, pero fíjate lo que va a pasar ahora. Se va a movilizar algo de axil en este elemento, ¿de acuerdo? Vamos a darle a esfuerzo axil. Quizás no se ve porque es muy pequeño, pero sí hay un esfuerzo axil. También hay una reacción. Fíjate, ahí tienes un esfuerzo axil de 0,04 y ahí tienes algo de reacción, ¿no? En el momento en el que he introducido este elemento en esta dirección, tengo ese axil. Quizás no se ve, pues está en kilonewton, pero voy a ir a unidades y decimales, poner las cargas o los resultados en newton,
¿de acuerdo? Vamos a darle si quieres 3 decimales. Y fíjate que tengo como 40 newton ahí, 4 kilos, ¿no? En el momento en que he colocado este elemento. Recuerda que si yo elimino el elemento, vuelvo a calcular, esta viga no tiene ningún tipo de reacción en este elemento, no tiene esfuerzo axial, solo tiene momentos y cortantes, ¿no? Y como digo, si vuelvo a introducir esa celosía tipo cercha, es cuando aparece la problemática, ¿no? Coloco este elemento ahí, le doy a empotrar, ok, coloco completamente empotrado esta situación, vuelvo a calcular y aparece una reacción, como estás viendo, cuando le di esfuerzo axial, fíjate que está en este caso, bueno, traccionado, ¿no? Quizás si solo selecciono este elemento sea un poquito mejor. Está traccionado y ahí tengo una reacción. Es muy pequeña esa reacción, pero voy a ir ya al último paso y ese último paso será impedir, cuando fíjate que yo aquí le estoy dando la deformada, ok, ya exagerar, ¿no? Quizás es necesario verlo ahí para entender qué es lo que está pasando, ¿no? Vamos a mostrar la deformación en barras, secciones de colores, ¿de acuerdo? Y voy a exagerar, ¿no? Quizás no queda muy claro, pero si le doy, por ejemplo, a resultados de formación en X u X, ¿de acuerdo? Sí se ve que hay cierto desplazamiento en X en esta dirección, como ves, y también habrá, evidentemente, desplazamiento en la dirección Y, ¿no? Como es lógico, ¿no? Fíjate que un desplazamiento en la dirección Y va a producir en esta viga una descomposición de fuerzas, ¿no? Fíjate que este sistema de cercha es un sistema de 3 fuerzas, es decir, en el momento que estoy movilizando la rigidez axial de este elemento sobre esta viga, se está produciendo un fenómeno, ¿no? Es decir, voy a verlo un poquito más, si quieres así, lo ponemos en Z para verlo quizás un poquito mejor, quito el 3D, ¿recuerdo? Voy a hacer una captura de pantalla, ¿no? Y la voy a poner aquí, esta captura de pantalla, ¿no? Lo que quiero decir es que en el momento en el que se mueva este punto en esta dirección, esto va a producir dos componentes. Una es la componente vertical y otra es la componente horizontal. Es esta componente horizontal la que moviliza el axil en este elemento y por tanto produce reacción aquí. ¿De acuerdo? Yo quiero llevarlo esto al más extremo y fíjate que si yo en este apoyo impido el desplazamiento como estábamos haciendo antes en Y, ¿okay? Desplazamiento en Y impedido, ok y ok, ¿de acuerdo? Ya está impedido. La carga es la misma, yo le doy a calcular, fíjate que es lo mismo y vas a ver el gran esfuerzo axial, antes teníamos 40, ¿de acuerdo? Vamos a quitar la deformada y fíjate que antes teníamos 40 y ahora tenemos 9500, ¿no? Y el esfuerzo axial, evidentemente, pues bueno, ahí lo ves, ¿no? Un gran esfuerzo axial comparado a cuando yo no lo tengo, ¿no? Eso se debe un poco en parte a que esta reacción, evidentemente, al hacer el sistema de cercha, pues bueno, como ves, tiene que compensarse con este apoyo que genera una fuerza descompensada que tiene que ser recogida, evidentemente, por este elemento, ¿no? Por el equilibrio, ¿no? Por lo tanto, es este fenómeno de celosía espacial que, como ves, en el momento en el que yo quito este apoyo de aquí, prácticamente pasamos de esos 9500 a 40, que es un valor ridículo, el que moviliza, vamos a 40, el que moviliza esa reacción, ¿no? Si yo evidentemente quitase este sistema de cercha, ya hemos visto que prácticamente ya no pasa nada y todo se comporta un poco como hemos esperado, ¿no? Es ese fenómeno un poco 3D el que está generando este comportamiento. Viéndolo en tu modelo, o quizás en este modelo un poquito más sencillo, pero que es básicamente lo mismo que tú tienes, ¿no? Eh, Fíjate como ahora mismo, pues bueno, es lo mismo, es la celosía, quizás un poquito más largo, pues bueno, ahí tengo apoyo, apoyo fijo y estos tienen deslizadera en la dirección X, ¿no? De forma que cuando calculo, ves que tengo una reacción muy pequeñita ahí, estamos en Newton, ¿de acuerdo? Evidentemente tengo pues los momentos y los cortantes, pero también tengo un poquito de axil, muy pequeño, como ves, un poco por ese fenómeno que estábamos comentando, ¿no? Fíjate lo que le ocurre a esa reacción en el momento en el que yo aquí impida también el desplazamiento en Y, ¿no? Esa cercha espacial,
¿de acuerdo? Recuerda que aquí teníamos este elemento en diagonal, esta cercha espacial va a hacer ahora que esta reacción trabaje y por equilibrio y por el grado de desviaje, fíjate la fuerte reacción que aparece en este elemento, ¿no? Y tanto aquí como en este elemento de aquí extremo, ¿no? Si yo quito las reacciones y le doy únicamente reacciones en X, vamos a quitar las fuerzas de reacción, se ve, pues bueno, el grado, fíjate que está en Newton, pues 236 kilonewton, 236 kilonewton, prácticamente el del centro nada, ¿no? Es ese fenómeno de celosía espacial en el momento en el que estos apoyos están impedidos. Y el último grado de comportamiento que también es importante comentar, ya has visto un poco este fenómeno de celosía espacial, que se debe un poco a ese grado de esviaje entre estos elementos, ¿de acuerdo? De forma que cuando doy a aceptar y me pongo en Z, ¿de acuerdo? En el momento que yo impido el desplazamiento en esta dirección, ¿de acuerdo? Se puede desplazar en esta dirección. Ese desplazamiento en esta dirección produce una compresión muy importante en este elemento, ¿no? Porque ¿qué no produciría compresión en este elemento? Pues que este desplazamiento fuese en esta dirección, que seguramente preferirá la cercha ir en esta dirección porque por aquí es mucho más rígida, ¿no? Entonces intentará desplazarse. Sin en cambio, si yo impido el desplazamiento, impidiendo esta restricción paralela a esta dirección, aparecen estos fenómenos, ¿no? Ya lo último que quiero comentar, aparte de todo esto, es el fenómeno diafragma que tú efectivamente ya habías adelantado, ¿no? Voy a quitar de nuevo ese desplazamiento en I, voy a cancelar el modo visibilidad. Fíjate que aquí ya tengo una celosía que ahora vamos a comentar. Lo que quiero es que, bueno, yo ahí calculo, esto no he mostrado las cargas en este sistema de celosías, pero fíjate cómo las cargas van en esta dirección, ¿no? Fíjate que la carga es muy pequeñita y esta celosía que tengo a la derecha es la misma, pero ¿cuál es la única diferencia? Pues que le he colocado un sistema plano de como unos tirantes, ¿no? Que hacen efecto rigidizador en su plano, ¿no? Y fíjate que si yo me quedo, por ejemplo, con la cercha únicamente, doy a visibilidad, le doy a mostrar resultados, ¿de acuerdo? Y veo los axiles. Fíjate como aquí este sistema de celosía o de cercha se pone con 625 y aquí coge mucho menos este cordón superior, ¿no? Fíjate que el cordón inferior sí que coge lo mismo, pero el inferior coge mucho menos. ¿Por qué? Porque yo ahora no es que solo tenga la rigidez de ese cordón, sino que también tengo una rigidez en el plano materializada con este sistema de tirantes, por decirlo de una manera, que bueno, están ahí a nivel cercha, pero que trabajan tanto a compresión como a tracción y que se encargan de llevar parte de la compresión que debería recoger la cercha a reacciones en esos puntos, ¿no? Fíjate que las reacciones ahí es 0,25 y ahí tengo 7.294 o 7,29, ahí tengo 145 y hay 7,29, ¿no? Es este fenómeno se debe un poco al efecto de piso, ¿no? Además, este efecto se ve todavía un poquito más acentuado en el momento en el que yo en este apoyo de aquí, recuerda que es el fenómeno de la celosía espacial, impido el desplazamiento en I, ok, impido ese desplazamiento en I de forma que cuando calculo hace que, pues bueno, que veas que esa reacción, pues evidentemente voy a quedarme únicamente con estos. Recuerda que antes teníamos 7.500. Ahí tienes ahora 10.226, o sea, tienes todavía más reacción. Por lo tanto, todos estos esfuerzos en los pilares y en las columnas se debe a un comportamiento de celosía espacial, debido un poco a la diferencia de ángulos, ¿de acuerdo? Cuando impides el desplazamiento en este elemento, ¿de acuerdo? Al impedir el desplazamiento en este elemento en la dirección de la barra o de la celosía, lo que hace es que este nudo únicamente pueda moverse en esta dirección. Al moverse en esta dirección, cuando a lo mejor hubiese preferido ir en esta dirección porque este elemento es muy rígido y le dice, oiga, yo aquí estoy impidiendo el desplazamiento perpendicular, solo puede moverse en esta dirección, pero resulta que yo pongo una restricción en la celosía en este elemento de aquí y lo que estoy produciendo es que solo se pueda mover aquí movilizando el esfuerzo axial. Eso por un lado y por otro lado el efecto de diafragma en el plano que hace que la rigidez de este cordón sea mucho mayor, haya mucho más carga el que va a estar recogiendo y coja menos esfuerzo porque parte se va por el sistema
de suelo, trabajando a modo de diafragma, ¿no? En el modelo, por último, que también te voy a mandar, ¿no? Yo esto un poco lo he trabajado, ¿no? Y básicamente, pues intentando, evidentemente, puedes reducir las reacciones, pero ahí tenías apoyos en estos elementos, el sistema es todavía un poquito más complicado, ¿no? De entender, etcétera, pero yo lo que he hecho es que hacer el sitting en su plano, ¿no? Hacer el efecto diafragma en su plano, ¿no? Vamos a ver si podemos calcularlo aquí. Ok. Fíjate cómo apenas tienes, vamos a ver, las reacciones en el P, como ves, PI. Vamos a quitar las deformadas, ¿de acuerdo? Y ves que apenas tienes PI, seguramente sea, y es principalmente porque yo en estas superficies, en editar, ok, en modificar rigidez, le bajé la rigidez de membrana a cero, ¿no? Precisión total le puse 0.0001, ¿no? En el momento en que yo este le pongo a 1, la rigidez de membrana en su plano, pues ya va a trabajar el sistema de celosía, ¿ok? Y va a hacer que el sistema coja reacciones como las que estábamos viendo, ¿no? Ahora vamos a ver. Ya le hemos puesto la rigidez de membrana. Aquí yo he liberado el fenómeno Cercha espacial que estábamos comentando, y ya aparecen esas reacciones en los pilares, ¿no? Como ves, si coges únicamente estos apoyos, ¿no? Para verlo un poquito mejor, aparecen esas reacciones en los pilares por el fenómeno del sitting, ¿no? Yo aquí este modelo también lo he trucado para quitar el fenómeno Cercha, pero tú en este caso aquí lo he trucado simplemente, como ves, impidiendo el desplazamiento en Z, pero está en X y en Y libre. Entonces esto permite que, claro, como este elemento es muy rígido en esta dirección, pues que la cercha se desplace en la dirección, pero no el perpendicular al elemento, ¿no? Es decir, se desplace, cuando yo me pongo en Z, querrá desplazarse la celosía en la dirección X, ¿no? Pero no en la dirección Y, porque tengo estos elementos rígidos, ¿no? Pero tú en tu modelo sí tenías impedido, como he mostrado antes, tenías impedido el desplazamiento paralelo a la cercha, ¿no? Entonces eso hace que movilice esfuerzos axiles en esos pilares. Espero que haya quedado claro. Te voy a mandar todos los modelos para que si quieres entender un poco el funcionamiento de todo esto lo puedas reproducir. Me escribes de vuelta si no.